Bienvenidos, damas y caballeros, al santuario de la información de élite sobre las estrellas turcas. Bienvenidos a K-Pop. Hoy dejamos de lado los rumores fugaces para adentrarnos en el alma de uno de los hombres más codiciados y talentosos de Turquía. Lo que traemos hoy no es simplemente una entrevista, es una radiografía emocional, una confesión a corazón abierto que Var Arduç ha ofrecido en exclusiva a la prestigiosa revista Vanity Fair tras su reciente divorcio. Estamos ante el renacimiento de un ídolo que ha decidido romper su silencio para hablar de sus heridas, sus errores, su infancia y su transformación en lo que él denomina un hombre Sigma. Antes de comenzar este viaje profundo por la psique de Var, os pido que os suscribáis al canal y activéis la campanita. Este tipo de análisis exhaustivos requieren un esfuerzo inmenso, y vuestro apoyo es vital. Además, quiero hacer un llamado especial a nuestros verdaderos mecenas. Aquellos que han pulsado el botón unirse. Vuestra membresía no solo os da insignias y emojis, sino que garantiza que podamos seguir trayendo contenido de esta calidad literaria y profundidad periodística. Si valoras el periodismo de espectáculo serio, únete hoy mismo a la familia VIP de K-Pop. ¿Estáis listos para conocer al verdadero Var Arduç? En el vasto universo del espectáculo, donde las apariencias suelen eclipsar la esencia, Var Arduç ha decidido dar un golpe sobre la mesa, no con agresividad, sino con una honestidad desarmante. Tras su reciente divorcio, un evento que sin duda marca un cisma en la biografía de cualquier hombre, el atractivo actor ha abierto las puertas de su mundo interior en una entrevista que ya se cataloga como histórica. Lejos de la imagen superficial del galán de telenovela, Arduç nos narra una travesía llena de cambios tectónicos, maduración forzosa y decisiones audaces que han redefinido su existencia. Su declaración inicial en la entrevista es una declaración de principios que desafía los arquetipos masculinos tradicionales. Con una franqueza que roza lo poético, Arduç sentencia: soy un macho alfa. ¿Verdad? No, soy todo lo contrario. Soy un hombre Sigma. No tengo que demostrar nada a nadie. No vivo para la competencia feroz ni para la agresión desmedida. Me interesa mucho más la bondad. Mi papel es el de un hombre con debilidades. Detengámonos un momento aquí, familia de K-Pop. ¿Entendéis la magnitud de estas palabras? En una cultura que a menudo glorifica la fuerza bruta y la dominación, Var reivindica la vulnerabilidad como su mayor fortaleza. Para él, ser un Sigma implica una libertad que no es fruto del azar, sino el resultado de una disciplina espartana, un trabajo arduo sobre sí mismo y el coraje titánico de cambiar el rumbo cuando el barco de la vida parece ir a la deriva. Esta nueva filosofía encapsula su preparación para los nuevos comienzos que se avecinan, tanto en lo personal como en lo profesional. Quiero preguntaros en los comentarios, ¿qué os parece más atractivo? ¿La figura del macho alfa dominante o esta nueva versión Sigma introspectiva y tranquila que nos presenta Var? Me interesa muchísimo vuestra opinión psicológica sobre este cambio. Recordad que leo y respondo primero a los miembros que se han unido con el botón Join. Para entender al hombre, debemos viajar al niño. Nacido en el caos vibrante y mágico de Estambul, Var Arduç se ha transformado en un fenómeno global, pero sus raíces siguen ancladas en la simplicidad. En la entrevista, el actor nos transporta a una infancia marcada por la nostalgia y la pureza. Comparte con Vanity Fair recuerdos que parecen sacados de una novela costumbrista. Uno de los momentos más tiernos es cuando rememora una fotografía suya, con apenas un año de edad, sosteniendo un peine. Relata cómo su madre usaba ese simple objeto para calmar sus llantos, una metáfora temprana de cómo buscaría la paz en los objetos y momentos simples a lo largo de su vida. A pesar de que sus padres se separaron cuando él era muy joven, Var insiste en que creció en un entorno rebosante de amor. Esta experiencia, lejos de traumatizarlo, parece haberle inyectado una dosis extra de empatía. Desde pequeño aprendió a proteger la naturaleza y a los seres vivos, desarrollando una conciencia moral aguda. Yo era muy ansioso, pero nunca cometía errores por maldad. Cuando alguien me explicaba algo con calma, lo entendía profundamente y jamás volvía a tropezar con la misma piedra. Estas anécdotas no son triviales, revelan los cimientos de un carácter observador, respetuoso y profundamente reflexivo. Su amor por el deporte, forjado desde el primer regalo que recibió de su padre, y sus memorias en las afueras de Estambul, pintan el retrato de un hombre que valora la autenticidad por encima del brillo artificial de la fama. Incluso su carrera legal, que abandonó para perseguir el sueño incierto de la actuación, y su posterior mudanza a Italia, son testimonios de una búsqueda constante de su verdadero yo. Es irónico, y casi cruel, descubrir las razones detrás de sus luchas iniciales en la actuación. Var confiesa que en sus primeras audiciones fue rechazado, no por falta de talento,
sino por ser demasiado guapo. La industria, a veces cargada de prejuicios inversos, no podía ver más allá de su fachada perfecta. Sin embargo, fue su disciplina férrea lo que le permitió sobresalir en su segundo intento, demostrando que detrás de ese rostro escultural había un actor de método dispuesto a dejarse la piel. Ahora, tras 5 años de preparación meticulosa y trabajo en las sombras, Arduk se enfrenta a otro punto de inflexión en su carrera. Se prepara para un papel que promete reescribirlo todo, alejándose radicalmente de la versión clásica de Homer que todos conocemos y amamos. Interpretará a un pirata moderno, pero no esperéis al típico saqueador violento. Se trata de un personaje sensible, amable, un hombre que comprende y abraza sus vulnerabilidades. Con este rol, Bar Arduk está listo para llevar sus propias cicatrices al escenario, ofreciendo una actuación que promete ser catártica. Él mismo lo dice con una claridad meridiana: si una serie de televisión tiene éxito, te haces famoso, ¿cierto? Pero para mí, el éxito no es solo la visibilidad. Es que mi trabajo sea respetado. Esta distinción entre fama y respeto es crucial para entender su trayectoria actual. Entrando en el terreno más íntimo, la entrevista aborda su visión sobre la soledad y el amor, temas que cobran un nuevo significado tras su divorcio. Bar demuestra que no le teme a estar solo. Al contrario, lo considera un premio. Ser famoso conlleva sacrificios. Siempre he disfrutado de la soledad, así que he podido dedicarme a mis hobbies. Considero los momentos de soledad una recompensa. Esta filosofía de proteger su vida privada mientras mantiene una disciplina profesional es lo que le ha permitido no perder la cordura en un mundo de locura mediática. Pero, ¿qué hay del amor romántico? Aquí es donde Bar nos regala una de las frases más hermosas y reveladoras de la entrevista: si podemos pasar 3 meses juntos a puerta cerrada, encerrados en nuestra casa, riéndonos todos los días, esa persona es la indicada. Esta visión del amor, basada en la convivencia íntima, la risa compartida y la privacidad absoluta, dice mucho sobre lo que busca en su próxima pareja. Además, la paternidad es un tema que ronda su mente con fuerza este año. Sin embargo, su madurez le impide tomar decisiones precipitadas. La complejidad de su vida, con viajes internacionales constantes y una agenda frenética, hace que la elección de la compañera adecuada sea aún más crítica. A veces nos amamos, pero vivimos en ciudades diferentes. A veces me pregunto dónde vivirían nuestros hijos y qué idioma hablarían si tuviéramos uno. No hay respuestas fáciles. Estas dudas no son de un soñador ingenuo, sino de un hombre responsable que entiende el peso del futuro y la importancia de la familia. Y llegamos al clímax emocional de esta conversación con Vanity Fair. Hacia el final de la entrevista, Bar Arduk se despoja de cualquier armadura y ofrece una confesión que ha dejado a los lectores y a sus fans con el corazón en un puño. Con una humildad estremecedora, admite: he cometido grandes errores en mi vida, he herido a algunas personas innecesariamente, he sido muy injusto. Espero que me perdonen y me den la oportunidad de enmendarlo. Estas palabras retumban con la fuerza de un trueno. ¿A quién se refiere? ¿A su exesposa? ¿A amigos del pasado? ¿A colegas de la industria? No da nombres, pero el peso del arrepentimiento es palpable. Bar no se presenta como la víctima de su divorcio ni como el héroe de su película, se presenta como un ser humano falible que reconoce haber causado dolor y que pide, con el corazón en la mano, una oportunidad para la redención. Este nivel de autocrítica y conciencia es extremadamente raro en el mundo del espectáculo, donde los egos suelen impedir las disculpas sinceras. Amigos de K-Pop, esta confesión cambia la narrativa por completo. Nos muestra a un hombre en proceso de sanación, alguien que está aprendiendo a perdonarse a sí mismo para poder avanzar. Si este tipo de contenido profundo te conmueve, por favor, dale un me gusta al video. Ayúdanos a que el algoritmo entienda que queremos ver más humanidad y menos superficialidad. La entrevista de Vanity Fair no es solo un reportaje. Es un retrato de la transformación, la maduración y el esfuerzo consciente de una persona por forjar su propia vida. Desde las calles de Estambul hasta los escenarios internacionales, la vida de Bar Arduk está tejida con disciplina, coraje, vulnerabilidad y, ahora, con la sabiduría que otorgan los errores reconocidos. Se prepara para una nueva era, priorizando la calma y la profundidad sobre la bravuconería. Bar Arduk, tanto en la pantalla como en la vida real, se presenta como un hombre que ha aprendido de su pasado y mira hacia el futuro con esperanza, listo para ser ese pirata moderno que navega mares de emociones complejas. Antes de despedirnos, quiero lanzaros una última pregunta. ¿Creéis que el público y las personas a las que hirió le darán esa segunda oportunidad que tanto anhela? ¿Es posible enmendar los grandes errores del pasado?
Dejad vuestras reflexiones en la caja de comentarios. Y recordad, familia, que Keep es vuestro hogar. Si queréis apoyar este periodismo narrativo y detallado, no olvidéis suscribiros y, si podéis, haced clic en el botón unirse. Vuestra contribución directa es lo que nos permite dedicar el tiempo necesario para crear estos guiones tan elaborados. Gracias por estar ahí, por escuchar y por sentir con nosotros. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos descubriendo las historias humanas detrás de las estrellas. Hasta la próxima.